La descolonización de Asia. Fin del dominio europeo durante la posguerra. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos a la Guerra Fría y a la posguerra para conocer la descolonización de Asia. Vamos a vivir los momentos álgidos del proceso descolonizador, en gran parte influenciado o influido por la Segunda Guerra Mundial, como pasó también en la Primera Guerra Mundial, y con Carlos Caballero, el invitado de hoy, lo vimos que a veces los vencedores perdieron al final en una gran guerra, como también pasó aquí en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, encantado. Carlos, vamos a hablar de un tema que ya hicimos en África, ¿no? Hablamos un poco del reparto de África, un poco el colonialismo, pero aquí en Bellum Artis, con David, un día que yo no pude, hiciste un programa sobre la colonización de la India, un programa muy interesante que gustó mucho, y hoy vamos a ver casi la consecuencia, ¿no? O digamos, la extensión de esa relación entre el Reino Unido y la India y también de otras metrópolis en Asia, ¿no? Porque no solo estuvo el Reino Unido ahí. No, claro, lo significativo del Asia Oriental es que había colonias holandesas, francesas, británicas, creo que citar los holandeses, ¿verdad? Sí, los holandeses Sí. también. Había lo que habían sido colonias españolas, que en este momento eran colonias norteamericanas, porque técnicamente era una colonia lo de Filipinas. Toda Europa estaba allí metida, ¿no? Y ha llegado un momento en que Japón ha decidido desafiar esa hegemonía europea en Asia. Es curioso, muchas veces nos centramos en la guerra de 1905 solamente en el aspecto del enfrentamiento entre los rusos y los japoneses, y ignoramos que con la victoria japonesa de 1905 hubo una auténtica oleada de simpatía a favor de Japón. Y hubo manifestaciones a favor de Japón en lugares tan sorprendentes como, que diría yo, Alejandría, ¿no? En Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vieron como, así se interpretó por mucha gente, como la primera victoria del no blanco sobre el hombre blanco, ¿no? Por eso Japón se dio cuenta de esto, ¿eh? Y jugó siempre mucho su afán, por así decirlo, fue Asia esta para los asiáticos, ¿no? liberación de los pueblos de Asia, sí. Uh-huh. Sabemos que, en fin, la práctica después podía ser muy distinta, porque la política de conquista de China demostró que de liberación no había mucho, ¿no? Y ya se había visto también esto en Corea. No tenía mucho de liberación. Pero, de cara a los territorios que estaban en manos de las potencias blancas, que repito, son Filipinas, es todo Indonesia, el sudeste asiático y Asia Meridional, India. Japón jugó esta carta desde el primer momento. Siempre jugó la carta de la liberación. Ellos iban a liberar a Asia. Pero no solamente es que jugara esa carta, sino que además, bueno, pues sus triunfos bélicos fueron impresionantes. Mostraban que el europeo puede ser derrotado, ¿no? ¿Eh? Que mostraban que el europeo puede ser derrotado. Claro. Sí, bueno, ya podríamos hablar más ampliamente del blanco, ya que el primer golpe fue contra los americanos. Puedo decir blanco, pero vale, dije, voy a ser políticamente correcto. No, es que es así como Sí, se veía. sí. O sea, el golpe sobre Pearl Harbor es espectacular. Independientemente de cualquier reconsideración, es espectacular. Pero atento, porque es tan espectacular que mucha gente no se ha parado a pensar lo que fue la guerra relámpago que lanzaron hacia el sur. Cómo en nada y menos conquistan Filipinas, Malasia, Birmania, Indonesia, ¿no? Es una operación relámpago que, vamos, no tiene nada que desmerecer las campañas que hace la Wehrmacht en su momento de álgido de dominio militar, ¿no?
muy bueno, muy bien traído. La Blitzkrieg japonesa. Efectivamente. Entonces, Japón tiene esa aureola de decir, madre mía, es que estos tíos son invencibles. Y se presentan jugando esa carta, es decir, venimos a liberarnos. ¿Qué sabemos que ocurrió después en los territorios ocupados por Japón? Pues hay un dicho en castellano muy, muy viejo, ¿verdad? Y es que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿de acuerdo? En muchos lugares del Asia que ocuparon, las tropas de ocupación tenían como única obsesión, digamos, extraer el máximo de riqueza para su propio mantenimiento o para suministrar a Japón. Y los deseos y derechos de los indonesios o de los birmanos o de los malayos no fueron tan respetados como ellos hubieran querido que fueran, ¿de acuerdo? Pero eso no oculta también el hecho de que, sí, los japoneses podían de alguna manera, entre comillas, ¿verdad?, justificar esas políticas de ocupación que fueron duras en muchos casos, diciendo es que estamos en guerra y la guerra hay que ganarla. Y en cambio, multiplicaron los... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.